Elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Tecnología Automática 0502, los especialistas en cajas. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, nuestro saludo llega a ustedes gracias al trabajo constante de Jaime Nestares en la gerencia general de la estación. En la gerencia de producción está Wilix Arcaya, en la producción Carla Sons y Kenger Jaramillo, en los controles César Umbría y acompañándoles un rato Daniel Lara y quien les habla, Neomar Hernández. Saludamos a la gente que nos sigue en www.rcr.tv porque somos la radio que se ve. Saludos también a quienes nos siguen fervientemente y constantemente a través de nuestra señal en Periscope. @RCR750 es nuestra cuenta allí en Periscope. También gracias a BPI por retransmitir habitualmente en vivo nuestro programa. Y un gran abrazo a quienes dedican varios minutos de sus días a sintonizarnos en diferido en nuestro canal de YouTube. Radio Caracas Radio es nuestro canal de YouTube. Fíjense ustedes qué interesante esto que estoy leyendo. La organización internacional Inside Crime ha sacado un reporte hoy, ayer salió el 28 de enero, está publicado en internet, a propósito de la violencia, ¿no?, de los países más violentos del mundo. Y por tercer año consecutivo, pese a todo pronóstico o percepción, voy a incluirme acá, personal, de lo que podría haber sido, al menos en un aspecto, la mejora de las condiciones de vida de Venezuela, y voy a explicarme a continuación. Por tercer año consecutivo, Venezuela es el país más violento de toda América Latina. Vamos a ponernos en contexto. De acuerdo a la tasa que maneja Inside Crime, por cada 100.000 habitantes, Venezuela es el único país de toda América que tiene una tasa de asesinatos, de homicidios, de más de 60 habitantes. ¿Quiénes le siguen? Porque comparar el contexto siempre es muy provechoso en estos casos para ver cuán bien o cuán mal marchan las cosas en casa. Los países más violentos, es decir, los que tienen más de 60 asesinatos por cada 100.000 habitantes, bueno, solo tienen en ese renglón a Venezuela. ¿Quiénes vienen más abajo? Jamaica tiene 47.4 por cada 100.000 habitantes, asesinatos me refiero. Honduras, que es un país, como ustedes saben, sumergido en un problema incluso del Estado. Para hablar de Estado fallido, incluso Honduras sí es un caso bien interesante, porque en Honduras no ocurre como en Venezuela o en estos países de Centroamérica, como Honduras, no ocurre como en Venezuela, que es que el Estado se ha puesto absolutamente al servicio de causas ideológicas que pasan por la entrega del poder en varias partes del territorio nacional, sino que es que en Honduras han sido arrebatadas por fuerza de los hechos, por fuerza de las circunstancias, las competencias del Estado, por las llamadas maras, las llamadas bandas armadas criminales, mafias locales con
las condiciones propias de cada uno de estos países, es decir, allí sí se puede hablar de Estado fallido porque hay un Estado que no deliberadamente entregó, sino que es que perdió porque no tiene capacidad, o sea, porque fue rebasado por las mafias. En Venezuela no, en Venezuela el Estado es mafioso. Sigue en la lista, tiene 41.2% 41.2 asesinatos, excusen ustedes, por cada 100.000 habitantes. Y bueno, y más abajo viene la tragedia de Trinidad y Tobago, El Salvador, Belice. Fíjense ustedes, México como que ha mejorado, 27 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Colombia todavía sigue estando por allí, 25. Guatemala, Puerto Rico, Brasil. El más alentador pronóstico en cuanto a los homicidios en América Latina lo tienen Chile y Argentina. Chile apenas tiene 2.6 asesinatos por cada 100.000 habitantes. De manera que la percepción que hay, incluso sobre el tema económico en Chile, nos lleva a sacar conclusiones, porque parecen, escuchen ustedes, que los buenos números económicos podrían correlacionarse, por supuesto. Esto hay que estudiarlo con respecto a otros países donde las tasas son muy bajas de asesinatos. Por ejemplo, fíjense que en Ecuador son bajas también, en Argentina son bajas. Habría que ver porque Ecuador creo que tiene una economía que al tiempo de hoy todavía es una economía rescatable, una economía que tiene unos números que dentro de lo que puede implicar los confines del tamaño de ese país en términos económicos son apreciables. Habría que ver si se puede correlacionar a fin de cuentas la buena marcha de la economía con las tasas de violencia de un país. Lo dejo como hipótesis, no tengo los números. Pero Chile, volviendo a la discusión, Chile es un país que en tiempo actual es catalogado como un país que tiene, a pesar de las convulsiones políticas que le han sido propias en los últimos meses, en las últimas semanas, recuerden ustedes estas protestas que llevaron incluso a quemar buena parte de las estaciones del transporte público allá, parece ser un país que independientemente de lo económico, también en el punto de vista de la violencia, tiene buenos indicadores, buenas perspectivas. ¿Qué dice acá? Bueno, que estos números además son refrendados por el Observatorio Venezolano de la Violencia, la OVV, y nos lleva a pensar, y decía yo, cuando tenía que explicar por qué de las percepciones de la mejora en algunos aspectos de la vida cotidiana de los venezolanos que están dentro de Venezuela, que uno esté errado, porque hay una percepción, yo no diría que generalizada, pero sí en buena parte, por lo menos de los caraqueños que yo conozco, con los que yo converso, de que la violencia de un tiempo acá, y estoy hablando de 2, 3, quizá 4 años, estirándolo mucho acá, en Caracas por lo menos había disminuido considerablemente. Y lo podemos analogar, por ejemplo, con el tema de los hurtos y los robos. Hay gente que tenía una sensación, una percepción, que percepción al fin es, desde el punto de vista subjetivo, es decir, no hay algo objetivo, sino que son percepciones, de que la percepción de inseguridad en Caracas había disminuido. Es decir, usted, en general, hablando en mi caso particular, se comunicaba con gente que está todavía dentro de Venezuela y le decía, mira, yo me siento mucho más seguro de lo que me sentía hace 3 o 4 años atrás. Entonces esto había llevado a construir hipótesis sobre que esta percepción de seguridad que se daba en Caracas estaba vinculada con la migración. Había gente que pensaba, y uno lo despachaba muy alegremente, a veces hasta riéndose, que en el caso de la forzosa emigración a la que habían sido sometidos muchos compatriotas venezolanos, se había ido lamentablemente también, para quienes están fuera y beneficiosamente para quienes aún estamos dentro de Venezuela, buena parte de los malandrines y delincuentes que tenían azotados a los caraqueños, ¿no? Bueno, lo que dice este reporte de Inside Crime es que independientemente de esa percepción, no, Venezuela sigue siendo el país más violento de América Latina. Y lo dicen con base en lo más terrorífico, que es el número de cadáveres, de asesinatos. 60 asesinatos por cada 100.000 habitantes es la tasa más alta de todo el continente. De manera que habría que estudiar si el tema de la emigración, habría que reformular esta hipótesis, de si la emigración efectivamente ha provocado una sangría, no solamente de venezolanos decentes, sino que ha provocado la salida de elementos indeseables de nuestro país. Es decir, de estos señores que se dedicaban desde hace varios años, hay varios reportajes en la web, por cierto, se dedicaban al secuestro express, a la cobra de vacunas, a comerciantes, por ejemplo, y a fin de cuentas al delito común, que es este delito clásico de la sociedad venezolana de hace unos más de 10 años para acá, que era el hurto de celulares, carteristas en las estaciones de metro, este tipo de cosas, ¿no? Que es como más temas de rapiña, ¿no? Y de hurtos menores. Pero bien, tenemos ya a Daniel en la línea telefónica, mejor dicho, en nuestra comunicación con Skype,
ya presente. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo te va? Muy buena tarde, Neomar. Bueno, escuchándote, revisando lo que has indicado y pensando, Neomar, que aquí hay más de una Venezuela. Yo pensaba que eran dos, ahora parece que hay como 5, ¿no? Uh-huh. Hay una Venezuela donde la gente padece, donde hay niños abandonados por sus padres en terminales de pasajeros o en la calle, donde hay mujeres pariendo a la puerta de la maternidad porque no hay ni cama ni camilla, gente yéndose a pie del país. Esa es una Venezuela. La otra es la de los bodegones, ¿no? Uh-huh. Tan conocida. Y esa Venezuela de los bodegones tiene unos túneles subterráneos que se conectan con los mecanismos de la corrupción y de la legitimación de capitales. Porque sin una cosa no existiría la otra. Tú comentábamos ayer y antier nuestro estupor, nuestra sorpresa ante las declaraciones recogidas por la agencia noticiosa Reuters de ese par de notables empresarios con origen remoto en la Venezuela donde se hablaba de Amos del Valle, entiéndase el señor Bellutini y el señor Folmer, que se atreven a decir que en Venezuela está en marcha una liberalización de la economía. Porque a eso se atrevieron los dos. Yo cuando leí la nota, Neomar, tuve que leerla como por lo menos 3 veces. Porque yo dije, bro, ¿será que aquí está gobernando María Corina Machado? Yo no me había dado cuenta. Venezuela liberales, dicen estos tipos. Uh-huh. Que de paso, son unos tipos que forman parte de un empresariado que se opuso a las medidas de liberalización de Carlos Andrés Pérez. Para variar. Así es. ¿No? Entonces ahorita están hablando de liberalización. Mira, lo que está ocurriendo, Neomar, en las aduanas de Venezuela es una cosa espantosa. Y es que por ahí es que está la cosa. O sea, el tema de la corrupción en las aduanas es lo que está permitiendo que ocurra el fenómeno de la inflación en dólares, que siempre termina pagando, por supuesto, el comerciante. No, el consumidor, Daniel, el consumidor. El consumidor es el que lo paga, pero el comerciante tiene que pagarlo primero. Tiene que pagarlo primero, exacto. Pero el comerciante es el que paga los platos rotos de esa inflación en dólares. Porque entonces en la Venezuela que tenemos, el ciudadano venezolano, con la poca información que tiene y con la poca, comprensión del fenómeno económico por tener los problemas históricos que hemos tenido, cuando ve que hay algo, eso me lo decía mi profesor Octavio Danesi cuando yo estaba en primer semestre en la universidad, que era mi profesor de Economía 1. Él decía, no, es que en Venezuela es un país, me decía el profesor Octavio Danesi, no sé dónde andará, ahora esté bien. El profesor Octavio Danesi decía, Venezuela es un país donde una persona va y ve que aumentó de precio un producto y no piensa ni en la microeconomía, ni en la macroeconomía, ni en las políticas con respecto a la inflación, sino que dice, aquí hay una falta de gobierno, aquí los comerciantes están haciendo lo que les da la gana, están especulando. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que la inflación en dólares es causada por la corrupción del régimen. Porque aquí a los aranceles en bolívares o en petro, uh-huh, que se deben pagar normalmente en cualquier país por la importación de determinados artículos, a los cuales a algunos, por cierto, le han quitado los aranceles, uh-huh, para promover para acabar con la escasez en algunos rubros. Caso de los cauchos y otros productos. Ah, no, igualito le están cobrando en las aduanas. Vacuna. Ese es el arancel más grande, la vacuna. De cada contenedor, cifras conservadoras indican que de cada contenedor que llega a los puertos venezolanos, el total de la coima es de $40,000 por contenedor. Imagínate tú. En sobornos. Y allí juegan los interventores de aduana, allí juega el CENIAT, allí juega la Guardia Nacional, allí juegan aduaneros especializados en la trampa, que los ha habido eternamente en Venezuela. Que aquí podemos hablar de cuento. Aquí podemos empezar hablando de la banda de los profesionales del puerto de La Guaira, que ese cuento me lo sé completico. Uh-huh.
Todos después se metieron a políticos, por cierto. Porque claro, porque es que ladrón es ladrón. Y cuando alguien es corrupto y se encuentra fuera de la política, en algún momento se consigue con la política. Ahora, ese cuento que tú estás refiriendo no es de ayer, no es un cuento de la época del chavismo, ¿no? Yo entiendo que estas mafias... No es un cuento de la época del chavismo, tal cual como lo he dicho, pero el asunto es que ahorita, como nunca antes, Neomar, para ponerte un ejemplo fácil, pues. Si tú querías comprar Nutella, valga la Venezuela, la Nutella era cara. Claro. Pero si resulta ser que tú no tenías para comprarte la Nutella, tú te comprabas una Nucita, que era la nacional. Y era muy buena. Y creo que todavía la hacen por allí. El de la gente de esta empresa de Carabobo. No sé quién la producía, pero era la Nucita. Y había otras muchas más. Sindoni, creo que era. La otra, la tal, pum, ya está. Ajá. Hoy en día, todas esas empresas que permitían la variedad de productos parecidos, pero ya no existen en Venezuela. Por lo tanto, ¿verdad? Lo que queda es la Nutella importada. Claro. Y le estoy poniendo un ejemplo estúpido, chiquito y sencillo y burdo, ¿no? Pero por ahí te puedes ir tú con la leche, por ahí te puedes ir tú con los productos todo, más básicos. Daniel, mira, Daniel, te lo cuento porque desde acá es facilito verlo cuando tú te vas a un automercado. Todo, la oferta de productos nacionales es, si no mínima, inexistente. Tú ves todo, entonces ves productos de la India, productos turcos, productos, por supuesto, de todo ese álbum de barajitas que es América Latina. Y eso se comenzó a ver, por cierto, eso se comenzó a ver no con los establecimientos privados ni con la oferta privada de productos. Eso se comenzó a ver cuando las primeras cajas CLAP, y allí se generó un escándalo en la sociedad venezolana que se quedó en eso, en escándalo circunstancial, de la composición de las mismas, que era básicamente un álbum de barajistas de todos los países del mundo, pero sobre todo de América Latina. Eso es la realidad de la economía de este país y eso es lo que habla de cómo estamos acá. Tenemos que ir al corte, tenemos un invitado el día de hoy. Vamos al corte y ya venimos con más de su programa favorito de esta hora para hablar de esta Venezuela que nos viene quedando, de esta desgracia que nos viene quedando, de este detritus como país que nos ha quedado a los venezolanos. Vamos al corte, ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las pastas de Il Sapore della Nonna son sencillamente extraordinarias. Carbonara, napolitana, bologna, filetto, amatriciana, francinatra, marinera, tú escoges. Todas son deliciosas y adictivas. En Il Sapore della Nonna te ofrecen las mejores pastas de Caracas, con los ingredientes más frescos y las mejores salsas preparadas al momento. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Mira, el carro no anda. Se trancó otra vez la caja. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas, los mejores en Toyota y Mazda, y especializados en marcas Seat, Skoda y Audi. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502, los especialistas en cajas. Luce más bella con la doctora Alba Fernández. Medicina estética especializada. Novedosos tratamientos faciales y corporales. Instagram, @doctora Alba Fernández. 04-26-182-5964. Avenida Principal de las Mercedes. Edificio 339, nivel Mezanina. Al lado de Migas. Tu cuerpo y rostro se lo merecen. Y realza tu belleza. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mira, Mingo, yo tengo la tesis de que si a todos los venezolanos les dieran la oportunidad de ir a recorrer países del primer mundo para que lo palpen, lo descubran y lo aprecien disfrutando lo que significa vivir con calidad, regresarían a Venezuela deseosos de replicar lo que vieron en esas ciudades maravillosas donde las calles son pulcras, las leyes se cumplen y los políticos se preocupan por mejorar la educación, que al final es lo que nos hace prósperos, independientes y libres. ¡Libres! Ah, no. Aquí ocurre todo lo contrario.
Mientras más mamarracho y más grosero y más ordinario, más simpático. Yo no me imagino a Trump diciéndole a Melania el día de San Valentín: espérame, amor mío, que ya voy a darte lo tuyo. ¡Oh! Un horror, ¿verdad? ¡Un horror! Bueno, chicos, ese es el lenguaje de quienes ya llevan 20 años mal gobernándonos. Vulgares, ordinarios, malandros, Mingo, malandros. Cambio y fuera. Por todos los medios, con Mingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos con el Dr. José Eduardo Troconis. Comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud. Todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. La debilidad de nuestra economía es sorteada todos los días por personas con ideas creativas. Son emprendedores. Historias contadas por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Comparta la suya también con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va, y ya tenemos con nosotros al profesor José Rafael Herrera. No lo tenemos todavía, vamos a tratar, es que las comunicaciones, Daniel, siempre aparecen haciendo su arte de magia, pero para lo malo en este programa. Vamos a tener a José Rafael. En todo caso, sí. Neomar, fíjate que hay algunos comentarios interesantes con los que seguramente podremos arrancar la conversación con el profesor José Rafael Herrera. Y fíjate lo que nos dice el amigo Héctor Botini a través de nuestro chat en YouTube. Nos indica lo siguiente: parece que es el país nacional el que tiene que repensarse, porque la dirigencia anda por latitudes distintas a los intereses de los ciudadanos. Están fuera de foco. O sea, él alude a un problema que no es solo de la dirigencia, sino de la gente. Sin duda. Bueno, es que eso es como la discusión, ¿no, Daniel? ¿De qué fue primero, si el huevo o la gallina? En el caso de si las élites moldean a la sociedad, porque son ejemplos, son referentes para esa sociedad, allá hay un problema. Pero hay otro problema por acá, porque si nosotros ponemos a explicar de dónde salen las élites, habría que decir que buena parte de la élite política, cuando no toda, si se supone que esto es una élite surgida de un Estado democrático, que no hablo de la élite chavista, sino la que se supone que es la que lucha para acabar con el chavismo, son élites que han llegado allí por acción u omisión de la gente. Entonces, el problema sería más bien de la sociedad y no de las élites. Entonces, depende cómo lo enfoques, ¿no? En el caso de decir si es la élite la que está mal, es la sociedad, o son las dos. No sabemos por dónde comienza. Lo que pasa es que hay una quizás sea difícil determinar, ¿no? Cuando comienza quién escoge la élite o quién escoge la sociedad, o si las élites escogen a la sociedad y la moldean a su beneficio, o al revés. Uh-huh. Pero fíjate tú, por ejemplo, ¿no?
cuando tú revisas lo que es el tema de los empresarios de los cuales hemos hablado, y volteas a ver lo que ha sido la deriva de Fedecámara estos últimos años, pero tú te encuentras con barbaridades. Cuando tú te encuentras el estado de la banca venezolana y todo lo que ha significado, hay una cosa que no se puede ocultar. Es una verdad del tamaño de un templo y no se puede ocultar. Es imposible que se hayan birlado de Venezuela toda la cantidad de cientos de miles de millones que se han birlado durante estos 20 años sin participación del sistema bancario nacional. Eso es imposible. Tan sencillo como que es imposible. Es imposible que haya habido tal nivel de corrupción, donde aquí personajes asociados al régimen le revisas la gaveta y le consigues 2.000 millones de dólares. Eso es imposible sacar esa cantidad de dinero sin el concierto de la banca nacional e internacional. O sea, esas son las cosas. No sé si ya tenemos a José Rafael Herrera en la línea. José Rafael, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Te escuchamos perfectamente. Si escuchamos bien, José Rafael. Neomar, por favor, adelante. Cómo no, bienvenido, José Rafael. Te escuchamos bien, milagrosamente, y queremos rápido atajar el tema. Estamos acá contigo hoy para hablar, yo no sé si desde el punto de vista de análisis político, sino más bien de los significados profundos, ¿no?, que siempre busca la filosofía, de esa cosa de la que a ti no te gusta hablar. Entonces te estamos obligando a hacer algo que a ti no te gusta. Hablar de la esperanza en el sentido de su edición año 2020, en el caso de la sociedad venezolana, que se puede pensar ha sido reeditada, y podrá ser reeditada, es la pregunta, después de esta gira de Juan Guaidó. ¿Esta es una gira para qué, José Rafael? ¿Para la esperanza de un pueblo que quiere cambio? ¿Hay campo para construir esa esperanza con base en esta visita a países de América, de Europa que está haciendo Guaidó? ¿Cómo lo ves? Bienvenido, José Rafael. Muchas gracias, vale. Bueno, mira, me pones una maraña de preguntas en un mismo saco, ¿no? Uh-huh. Yo creo que valdría primero la pena saber qué es lo que por cierto, que tanto la usan. Es casi que una muletilla dentro de los ámbitos del discurso opositor, de eso que hoy en día llaman la narrativa de la oposición, el uso de la expresión esperanza. Uh-huh. Habría que pensar muy bien qué es lo que es esperanza, porque que yo sepa, es decir, desde el punto de vista, digamos, estrictamente conceptual, la esperanza está vinculada con la espera. Y cuando tú esperas es porque tú no actúas, sino porque tú estás esperando que actúen por ti. Es decir, es una cosa que yo creo que justamente es lo que no se debe hacer. Yo creo que hay que actuar, que hay que tener fe, que hay que tener voluntad de acción, que hay que tener racionalidad, pero esperanza es un concepto religioso, un concepto además más bien hasta propio de la superstición, que por cierto se usa mucho en el ambiente de Hollywood, de las películas del Hop, ¿no? Es muy frecuente encontrar en la Guerra de las Galaxias la espera del Hop, pero no sé si en el ámbito de lo que nosotros como país, como sociedad necesitamos, debamos conformarnos única y exclusivamente con esperanza, porque creo que se trata de algo más que eso. Necesitamos un poco más de combustible que simplemente de sentarnos a esperar que el problema se nos resuelva, ¿no? Por lo demás, Spinoza, que es uno de mis autores predilectos, señala que la esperanza está vinculada directamente con el miedo, porque cuando tú tienes esperanza es porque tú temes que lo que tú esperas no se dé, y cuando tú tienes miedo, tú estás esperando que lo que tú temes no se dé. Entonces hay una vinculación directa entre el temor y la esperanza que yo creo que el discurso, digamos, común, el discurso cotidiano de la política venezolana, del periodismo incluso venezolano,
no lo comprenden y no saben, digamos, lo peligroso que esto podría ser desde el punto de vista de las consecuencias de la acción política que se requiere para emprender una labor mucho más sostenida y con sentido denso que palabras, digamos, que a veces pareciera que carecen de sentido, de significado. Uh-huh. En ese hablar de carencias de significado, fíjate tú con una noticia que me topo yo ayer, José Rafael. José Rafael Herrera es profesor titular de la UCB, como ustedes saben, vinculado al área de la filosofía. Y hay un tema, José Rafael, que habla, por ejemplo, hay una visión de la historia que la gente alude, para no entrar en autores, de que la historia siempre es cíclica, que la historia se repite y se repite, cosa con la que yo no estoy tan de acuerdo, ¿no? La historia nos enseña que hay momentos de contingencia y puntos de ruptura, donde se puede romper incluso con momentos de continuidad histórica, donde hay tendencias que pueden cambiarse. Pero ¿qué ocurre? Yo me topo con una noticia ayer, que es la del diputado ex vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, que dice lo siguiente: vamos a nombrar, estamos trabajando lo del nombramiento de los rectores del CNE, y aquí lo que se impone es una fórmula, lo que se está buscando es una fórmula del 2-2-1. El 2-2-1 es 2 rectores para la oposición, 2 rectores supuestamente para el régimen, para el chavismo, y un rector que hace las veces de fiel de la balanza, es decir, uno imparcial. Yo recuerdo esto, José Rafael, siendo muy pequeño, en el año 2003-2004, cuando aquí se nombraron nuevas autoridades electorales para revocarle el mandato a Chávez, y cuando el tema del CNE era imperioso para poder tener elecciones justas y libres en Venezuela. Eso no derivó en nada, porque a final de cuentas en el 2004 Chávez terminó reelecto en una elección que marca, por cierto, el inicio de la sospecha sobre el sistema electoral venezolano para mucha gente. Que cuando yo leo esto, José Rafael, que yo vi hace igualito, porque era la misma declaración, 2-2-1, y veo lo que ocurre con año a año reeditar el credo electoral sin meditación en Venezuela, a veces pienso que la historia sí es cíclica, que nosotros estamos repitiendo y repitiendo cosas. ¿Qué nos pasa? Sí. Estamos repitiendo lo mismo, y parece que la memoria de corto y mediano plazo nuestra es muy corta, es muy limitada, cuando no es inexistente. ¿Qué ocurre? Sí. Bueno, yo creo, lo he venido escribiendo en mis últimos artículos, yo creo que nosotros estamos en Venezuela atrapados en un bucle. Eso digamos, en teoría social o sociológica, significa que estamos dando vueltas en una especie de eterno retorno que debemos romper. Entonces, justamente ese es un tema muy, muy interesante, porque viene a colación directa con el asunto de la esperanza. Tú estás esperando que te rompan el bucle, pero tú no lo rompes, ¿entiendes? Tú no haces posible, digamos, que el bucle caramba, en algún determinado momento la cosa se reviente y entonces reinicia el flujo de la historia, ¿no? Sino que se trata de estar, digamos, siempre como a la expectativa, siempre ser receptor y no actor. Y esto ha traído muy malas consecuencias, la verdad, para la política que se genera desde los sectores opositores, porque siempre hay esta especie de conceptos vacíos de contenido, que son como de cartón piedra, que, bueno, el tiempo de Dios es perfecto. O sea, ¿qué significa que el tiempo de Dios sea perfecto? Por el amor de Dios, precisamente por el amor de Dios, pues. O sea, que el tiempo de Dios es perfecto significa que, para empezar, si Dios, que es universal, que se supone que está fuera de la temporalidad, tiene un tiempo perfecto, entonces Dios no es Dios, no es infinito, porque tiene temporalidad. Entonces es una cosa de verdad muy traída por los pelos, son frases hechas, vamos bien, tú sabes, ¿no? Pero que no tienen un concepto de fondo. Yo creo que nosotros perdimos lo que hizo posible el significado de la democracia en sus primeros años. Es decir, la conceptualización, el fundamento conceptual, ideológico, político, serio de lo que significa
una resistencia para luchar contra un determinado régimen, caramba, tú tienes que expresarlo en ideas claras y distintas, y no simplemente como si se tratara de eslogans, de propaganda comercial. Es decir, esto no puede ser. No puede ser que ese sea el nivel de la formación de nuestros dirigentes políticos. Así es. Y por cierto que no solamente es en Venezuela. Esto uno lo ve hoy en día en cualquier parte del mundo. A eso me quería referir, José Rafael, cuando nos toca hacer un corte comercial, porque me gustaría que revisáramos eso, porque cuando uno revisa la política en distintos países se da cuenta de que las ideas han sido sustituidas por eslogans. Exactamente. Por frases fabricadas en laboratorios de merchandising y de marketing político, donde uno lo que termina es comprando una frase, no una idea, un planteamiento ni un concepto. Vamos al corte. Sí. Vamos al corte, José Rafael, y al regreso conversamos de eso con más calma. Ya venimos, amigos, con esta conversación con el profesor José Rafael Herrera. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Por ejemplo, si te gusta la mantequilla de maní, tienes que probar la textura y el sabor de su helado de maní. Te encantará. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan al corazón. Deja de sufrir para enviar tus compras a Venezuela. Con tuplata.com.be puedes enviar de todo desde los Estados Unidos hasta nuestro país. Alimentos, insumos del hogar, aparatos electrónicos, repuestos para tu vehículo, todo eso y más. En tuplata.com.be también hacen las compras por ti, sin complicación alguna. Envíos marítimos y aéreos que llegan rápido y seguro. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura, informa. La libertad de expresión es imprescindible en cualquier sociedad democrática. Es un derecho consagrado en los artículos 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Además, está previsto en los artículos 57 y 58 de la Constitución Nacional. Somos Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Continuamos con su programa favorito de esta hora, conversando con el profesor José Rafael Herrera. José Rafael, no es en Venezuela, por supuesto a nosotros nos duele más Venezuela porque obviamente la padecemos a esta clase política, pero eso de sustituir ideas, conceptos, planteamientos por simples frases no es nada más en Venezuela. Cuando por ejemplo, uno escucha a Donald Trump diciendo Make America Great Again, sí. Cuando uno escucha a Pedro Sánchez con un lema diciendo haz que pase, cuando uno escucha a cualquiera de estos políticos, por ejemplo, una frase que a mí me parece de fascista de nacimiento, que es esta que dice estamos del lado correcto de la historia, es decir,
Todos ustedes que no están de mi lado están equivocados, ¿no? Sí. Eso es una tendencia mundial, ¿no? Sí. Bueno, mira, yo creo que tristemente sí, porque es el resultado de haber desmontado el aparato conceptual prácticamente después del surgimiento de esta especie de concepción según la cual las ideologías habían terminado. Ya no había más nada que buscar en ellas, ya el mundo era feliz. Entonces tú no sabes a estas alturas del partido si estás vendiendo una candidatura posible o estás vendiendo un chocolate Hershey, ¿no? Es decir, da lo mismo, es como un objeto mercantil absolutamente vaciado, sin ningún sentido y significado, y da lo mismo porque entonces la vida se te ha convertido en una especie de rutina permanente, fastidiosa, en una especie de nada nuevo bajo el sol, y que bueno, en ciertos y determinados momentos sube o un poco la presión social, y bueno, organizas una marcha y haces una bailoterapia y la cosa más o menos, tú sabes, te funciona. Es horrible, de verdad, porque todo eso en función de que hayas desmontado nada más y nada menos que las ideas y los valores fundamentales sobre los cuales tú tienes que confrontar no solamente a lo interno de una determinada sociedad, sino incluso con enemigos externos, porque tenemos que tener muy claro el hecho de que Oriente sí tiene sus conceptos y Oriente tiene sus propósitos y sus objetivos bien definidos. Es decir, todo esto del terrorismo internacional y de toda la estructura conceptual que ellos en su ideología poseen, no es nada despreciable, no es nada descartable. Pero hay algo en eso, José Rafael, porque de alguna manera hay un planteamiento de hace muchísimo tiempo vinculado a esta cosa del fin de la historia y todo lo demás, que indica una muerte de la ideología, de tal manera que entonces, si uno yo no sé si es que se murieron las ideologías o si es que ahora la moda política es no enarbolar banderas ideológicas. Entonces uno no podría decir hoy si Juan Guaidó es un socialdemócrata, es un liberal o es un socialcristiano. De la misma manera que no puedes decirlo de Donald Trump, ni puedes decirlo de Macron, ni puedes decirlo de Johnson, porque no pareciera que los tipos están en función de lo que el electorado les pida en un momento y no en función de una idea, le gusta o no le gusta el electorado. Así es. Tristemente es así. Ahí tienes al gobierno español con la visita de Guaidó. Bueno, no sabían si recibir, si no recibir. O sea, depende un poco de toda una estructura técnica de encuestas, de conteo, tú sabes, pero no depende de lo que tú concibes como ideología, como digamos un fundamento de ideas propio, una concepción de la vida, de la política, ¿entiendes? Entonces es una cosa como baladí, insustancial. Exacto, José Rafael. Incorpórea. Terrible, ¿no? Sí, Terrible, muy triste. diríamos, José Rafael, que ha perdido la política en estos casos, y lo de Sánchez me parece un ejemplo tremendamente gráfico, su fin teleológico, es decir, no tienen fines realmente, no hay una idea que mueva nada, son cosas meramente técnicas y circunstanciales. Ahora, me encantaría, antes de que nos vayamos hoy, probablemente tenemos que hacer el corte ahorita, que me expliques algo que estoy percibiendo y no sé si concuerdas con esto, José Rafael. Y es también, si hablar de ideas se trata, si hablar de narrativas, comenzaste usando el término cuando arrancamos la conversación, del chavismo, el estatus de la cuestión con el chavismo. A mí me parece, me da la impresión, de que el chavismo como idea, si es que alguna vez existió, ha dejado de existir, y me explico. Por ejemplo, una de las grandes narrativas que empleó el chavismo cuando insurge desde el plano nacional, pero con miras a convertirse en un proyecto internacional, era el antiimperialismo, el tema nacionalista extremo, y por supuesto la idea, que no era nueva, de que el Estado lo podía hacer todo en la economía. ¿De qué nos hemos enterado esta semana? Y que parece que va por allí la cosa. De que los problemas y los aprietos económicos del régimen
le han puesto a pensar en nada más y nada menos que privatizar la industria petrolera, pero no a propósito de darla o concederla en términos de concesiones a privados nacionales, sino incluso darla por pedacitos en subasta a las empresas privadas transnacionales. Y además nos ponemos a ver y evaluar todo el esquema del chavismo y bueno, hay conversaciones secretas con los Estados Unidos, ofrecimientos por aquí y por allá, o sea que el imperialismo se va desvaneciendo. ¿Te parece, José Rafael, que el chavismo es una entelequia que ya más o menos no existe como idea? También hay una crisis en el campo de las ideas, si es que alguna vez lo hubo, del proyecto chavista. Caramba, mira, yo pienso desde los orígenes del chavismo, nunca fue una concepción clara, no hubo nunca una ideología. Yo tuve la suerte de ser uno de los discípulos de Núñez Tenorio, y Núñez Tenorio, caramba, intentó darle una plataforma conceptual a esa especie de no sé cómo definirlo, de rompecabezas, diríamos, de sectores, que eso que llamaba un poco Caldera el chiripero. Bueno, era toda una serie de tendencias, agrupaciones, que en el fondo, yo creo, simplemente se abrigaron al cobijo de la figura de un caudillo que era más o menos como la reminiscencia de los grandes caudillos del pasado decimonónico venezolano. Pero más allá del discurso, yo diría bastante atropellado y de sentido común que Chávez muy dicharacheramente sabía estructurar, más allá de eso, lo que había era una visión bastante fascista, caudillesca en ese sentido, del poder, un régimen militarista que ha terminado siendo un gran negocio. Es decir, estamos en manos, y esto lo he dicho en varias oportunidades, no de un régimen con una determinada tendencia conceptual, no de un régimen de izquierda o de derecha. Estamos en manos de unos malandros. Son unos malandros, y unos malandros que simplemente están estructurando negocios, están organizando cuanto hay para eso, más nada. Ahí lo que hay es un negocio con varias mafias internas y que tienen a su vez correspondencia con mafias externas, porque el asunto es una red de narcotráfico que está involucrado, dentro del cual está involucrado el terrorismo internacional, la venta de oro, la venta de coltán. Es decir, es un gran negocio para hacer millonario a un grupo de fascinerosos, porque eso es lo que son, que tienen el control de las armas de lo que en algún momento pudimos llamar la República de Venezuela, cosa que creo que ya ha desaparecido por completo, y que ahora puedes repartirla como te dé la gana. Es decir, llegamos al llegadero, mano. Tenemos que hacer el corte. Vamos a hacer el corte y volvemos rapidito para concluir esta maravillosa conversación con el profesor José Rafael Herrera. Ya venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¡Qué fastidio! Este carro no agarra segunda. Otra vez la bendita caja fallando. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas. Los mejores en Hyundai y Kia, Chevrolet, Ford y Volkswagen. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502, los especialistas en cajas. Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada, y en Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada César, tradicional con tiras de pollo o con camarones, la rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto, o las focaccias que crujen de sabor. Una delicia. Todo eso y más lo consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas.
Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Si de fruta se trata, no te pierdas el de fresa, el de mora o el de pay de parchita, con ese toquecito de acidez que nos encanta. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Deja de sufrir para enviar tus compras a Venezuela. Con tuplata.com.be puedes enviar de todo desde los Estados Unidos hasta nuestro país. Alimentos, insumos del hogar, aparatos electrónicos, repuestos para tu vehículo, todo eso y más. En tuplata.com.be también hacen las compras por ti, sin complicación alguna. Envíos marítimos y aéreos que llegan rápido y seguro. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y así nos va con el profesor José Aquí Rafael seguimos. Herrera. Adelante, Daniel. La última pregunta te la dejo. Para cerrar, hay una pregunta, José Rafael, que nos está haciendo un oyente a través de nuestro chat en YouTube. El señor Atilio Rey pregunta lo siguiente, para cerrar. El problema, distinguido profesor José Rafael Herrera, es que el oficio de la política, las personas competentes, se lo cedieron a los incompetentes por no actuar. El talento debe aspirar al poder. ¿Qué le responde a nuestro oyente? Cónchale, yo creo que el señor tiene mucha razón. Yo creo que los partidos políticos, particularmente en Venezuela, se convirtieron en unas agencias de colocación de cargos y la gente seria, los teóricos que lo fundaron, bueno, fueron siendo desplazados. El caso de Acción Democrática es bastante claro, es decir, ¿qué podría decir hoy en día un Rómulo Betancourt a propósito de esta situación, un Gonzalo Barrios, un Andrés Eloy Blanco? ¿Qué podría decir incluso? Fíjate la situación de Copey, que bueno, peor no podría ser. Sí. Ahora resulta que Copey es una cosa que, la cosa acomodaticia esta del centro, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo quiere ser de centro porque como un poco el producto no se sabe para dónde puede funcionar más o menos, entonces mejor es quedarse como en el neutro de la cosa, ¿no? Centro. Entonces es como la situación de eso que llamaba Shakespeare el snook, ¿no? El snook es un tipo que está disfrazado de león, pero que él está tan asustado de gritar para no asustar a la gente, que él dice, miren, yo no soy el león que estoy actuando, yo soy un snook. Entonces, bueno, esa situación tan triste, tan lamentable, lo que sucedió dentro del MAS. El MAS es una cosa verdaderamente espantosa, ¿no? Uh-huh. Se convirtió en un cuanto hay paeso político, uh-huh. Habiendo sido un partido que surgió con ideas y con valores y tal, contra el bolchevismo, uh-huh. y contra, digamos, una concepción estalinista del poder y tal. Bueno, ahí tienen ustedes a Mujica viendo cómo entra a ese juego del centro o del neutro del cual estoy hablando, ¿no? Esa situación que también describía Leo al principio del programa con el 2-2-1. Bueno, el 1 ese es el neutro, ¿no? El neutro que de verdad es la cosa más hipócrita que existe en el mundo, ¿no? Existe. Porque nunca es neutro. Nadie juega neutro, es verdad. José Rafael, se nos acabó el tiempo, pero ha sido maravilloso volver a contar con tu presencia acá en el programa. Te enviamos un gran abrazo. Para mí siempre es un honor estar con ustedes. Abrazo para ustedes. Saludos a José Rafael Herrera, profesor titular de la UCB. José Rafael Herrera, por esta interesante conversación. Bueno, Neomar, antes de despedirnos tengo que rápidamente indicar que está reventando en este momento como noticia de cierre aquí en Europa, en los medios de comunicación españoles, la siguiente noticia. Lo reporta el okdiario.com. Delcy Rodríguez pasó el control de pasaporte camino de la sala VIP sin que la policía la identificara en un procedimiento irregular
que habría sido agenciado por el ministro Ábalos para evitar que fuese en efecto detectada y cumplir la ley. Ajá. Porque lo que correspondía era, ante la sanción, uno, impedir su entrada de cualquier manera al territorio europeo, o inclusive asoma el reportaje que podría haber sido inclusive detenida, porque la señora figura en el caso PDVSA, el caso del señor, el que fuera embajador en Venezuela, Morodo, y al estar señalada en ese proceso pudo haber sido inclusive detenida para ser juzgada. En tal sentido, aquí de la que se está hablando es de una situación donde evidentemente no hay de ninguna manera de entender que se pueda sostener un poco más la posición del gobierno de España con respecto al paso de Delcy Rodríguez por ese país. Seguiremos informando. Seguiremos informando. Nosotros nos reencontramos mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Dios mediante. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Tecnología Automática 0502, los especialistas en cajas. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.000.